Bueno, pues si hemos visto las ondas y los accidentes electrocardiográficos y hemos visto la escala en vertical de cuántos milivoltios son un centímetro, ahora nos queda ver la escala en horizontal para poder saber cuánto duran nuestras ondas a intervalos en el electrocardiograma. Esta escala en horizontal lo que me va a dar son segundos o fracciones de segundo y me va a depender de a qué velocidad voy a sacar el papel de mi equipo. Y de nuevo, esto lo voy a elegir yo. No voy a elegirlo con el valor que me parezca bien. Normalmente los equipos dan dos, tres o cuatro opciones para escoger a qué velocidad quieres que salga el papel. 50 milímetros por segundo quiere decir que cada segundo salen 50 milímetros de papel, es decir, salen 5 centímetros de papel. También se puede escoger 25, 100 o 12,5. Ni siquiera todos los equipos tienen 100 o 12,5 y sí que es cierto que algunos equipos de uso más experimental para algunos casos muy específicos o muy concretos de determinados pacientes, pues pueden tener otras velocidades. Pero en general nos manejaremos con 50 y 25 como las más habituales. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo en horizontal voy a medir los segundos, si yo estoy trabajando en 50 milímetros por segundo, lo que tengo que tener en cuenta es que cada milímetro, cada cuadradito pequeño de un milímetro, supone 0,02 segundos. ¿Cómo lo sé? Es una regla de tres. Si 50 milímetros salen en un segundo, en un milímetro saldrán X, con lo cual tengo que dividir 1 entre 50 y me da 0,02 segundos. Entonces, cada cuadradito pequeño son 0,02 segundos. Si yo quiero medir la anchura de una onda que comienza aquí y termina aquí, pues serían 0,02, 0,04, 0,06, 0,08. 0,08 segundos. Esa sería la anchura, la duración de una onda que comienza aquí y termina aquí. Y tengo, para poder calcularlo, que saber que ustedes han registrado el equipo en 50 milímetros por segundo. 50 milímetros por segundo es la velocidad del papel habitual para los veterinarios americanos. En Estados Unidos es habitual que la técnica de registro, tanto para perros como para gatos, sea de 50 milímetros por segundo. Una alternativa es utilizar 25 milímetros por segundo. Sale menos papel. Es decir, cada segundo, en lugar de 5 centímetros, salen solo 2 centímetros y medio. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cada cuadradito pequeño vale 0,04 segundos. Lo sé por la misma regla. 3 divido 1 entre 25 y me sale 0,04. De tal manera que la misma onda que comenzaba aquí y terminaba aquí, si yo tengo esa onda, serían en este caso 0,04, 0,08, 0,12, 0,16. Y esa sería la duración de una onda que comienza aquí y termina aquí si el registro está hecho en 25 milímetros por segundo. 25 milímetros por segundo es habitual en personas, es la velocidad habitual para registrar electrocardiogramas en personas. Las personas tenemos una frecuencia cardíaca pues de 60, 70, 80, 90. De tal manera que 25 milímetros por segundo es la frecuencia ideal para registrar esa frecuencia cardíaca. Claro, en veterinaria trabajamos con perros o con gatos que tienen frecuencias de 120, de 140, de 160, de 180 latidos por minuto. Si yo dibujo todos esos latidos en 25 milímetros por segundo, me van a salir muy juntitos, de tal manera que las arritmias las voy a ver bien y se identifican muy bien. Y en cambio, para medir las ondas y los intervalos va a ser un poco complicado, porque voy a tener muchas ondas e intervalos que sean de apenas un milímetro, o un milímetro y un poquito, o un poquito menos de un milímetro. Y esto me va a generar bastantes dudas. Por esa razón, los americanos trabajan con 50, se miden muy bien ondas e intervalos. Por esa razón, en personas se trabaja en 25, se miden muy bien ondas e intervalos, y los veterinarios en Europa, pues mitad y mitad. Los franceses, es curioso, pero la Escuela de Cardiología y de Electrocardiografía Veterinaria de Francia sigue a las personas, siguen 25, y si miran textos y artículos franceses, habitualmente están registrados en 25. En Portugal, en España, en Italia, en otros países, a veces se sigue la regla humana veterinaria europea de 25 y a veces la americana de 50.
Yo que les recomiendo, el papel es muy baratito, hagan las dos. Si ustedes registran un electrocardiograma completo en 50, derivaciones 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF o ABR, ABN, ABF, y una tira de ritmo en derivación 2, y todo lo hacen en 50, al terminar, pling, cambien a 25 y obtengan una derivación 2 con una tira de ritmo en 25, 10 o 15 segundos, por si acaso hay alguna cosa que la ven mejor en una medida o en otra. Si registran todo el electrocardiograma en 25, como los franceses, 1, 2, 3, ABR, ABL, ABF o AVR, AVL, AVF, y una derivación 2 un poquito más larga y lo hacen todo en 25, después cambien a 50, pim, para tener en 50 todo un poco más ancho, de manera que algunas ondas o intervalos que puedan quedar dudosos en 25 sean más fáciles de medir en 50. Algunos equipos admiten otras posibilidades. Si yo registrase en 12,5, lo que ocurre es que 1 entre 12,5 es 0,08, con lo cual cada milímetro en horizontal supondría 0,08 segundos. ¿Para qué querría hacer esto? Esto tiene sentido en pacientes en los cuales la frecuencia cardíaca es muy baja. Por ejemplo, si trabajase en caballos, con muchos caballos y solo con caballos, la frecuencia cardíaca de un caballo va entre 25 y 35, entre 20 y 40 si quieren ser generosos, no más que eso. Es decir, es menos que la mitad de personas. Si en personas se trabaja en 25, pues también trabajaríamos con la mitad de velocidad del papel, que es 12,5. Si yo trabajo principalmente con perros y gatos y analizar un caballo, el electrocardiograma de un caballo es ocasional, no merece la pena complicarme con una conversión y lo haré con 25 milímetros por segundo. Por supuesto que si trabajas en un proyecto de investigación, en un zoológico, en una reserva natural, en algo parecido, haciendo electrocardiogramas, no sé, a elefantes que pueden tener una frecuencia cardíaca entre 12 y 18, pues la realidad es que sí que tiene sentido que el equipo les haga el registro en 12,5 milímetros por segundo, que será más fácil de analizar. Pero es un poco anecdótico utilizar una velocidad tan baja del papel en clínica veterinaria. También hay equipos que admiten la posibilidad de 100 milímetros por segundo. El papel sale muy deprisa. ¿Esto qué quiere decir? Que cada milímetro es 0,1 segundos. 0,1, 0,2, 0,01, 0,02, 0,03 y así sucesivamente. ¿Cuándo tiene sentido hacer esto? Cuando estoy haciendo electrocardiogramas de un paciente que tiene una frecuencia cardíaca altísima. Imagínense que estoy haciendo electrocardiogramas de un guacamayo. Un guacamayo tiene una frecuencia cardíaca de 400 latidos por minuto. Claro, si yo en 2,5 centímetros estoy dibujando una frecuencia de 400 latidos por minuto, me sale todo tan juntito que no voy a poder medir nada. De bueno, en lugar de en 25, en 50. Un poco mejor. En 100. En 100 mucho mejor. Entonces, para animales de experimentación, si trabajan con hurones, si trabajan con cobayas, con ratas, con ratones, para aves, sobre todo aves que no tengan un tamaño muy grande, van a trabajar siempre con frecuencias cardíacas muy altas, de tal manera que registrar los electrocardiogramas con una velocidad de papel de 100 milímetros por segundo les va a ayudar a poder medir mejor las ondas, los segmentos y los intervalos. Pero como ven, igual que elegíamos nosotros el voltaje y nos dejábamos llevar por la regla general del 10, que era la más habitual, pero podíamos multiplicarla por 2 o dividirla por 2 si las ondas eran muy pequeñas o muy grandes respectivamente. Con la velocidad del papel ocurre lo mismo. Trabajaremos con 50 o con 25, indistintamente lo que nos resulte más cómodo, a lo que nos acostumbremos, con las dos a la vez, por si acaso en la principal que he utilizado hay alguna cosa que no puedo medir bien y lo veo mejor en la otra velocidad. Y tengo las alternativas de 100 o de 12,5 para situaciones muy especiales. Ya les digo, si además es ocasional, es mejor, por muy rápida que vaya una frecuencia del guacamayo, registrarlo en 50 y mirarlo en 50. Si van a ver un electrocardiograma de un guacamayo una vez aislada, mientras que si trabajan en un centro de cría, de reproducción, no sé, en un zoológico, en un espectáculo de exhibición de guacamayos amaestrados o algo parecido, y van a trabajar constantemente con aves,
pues sí que tiene sentido que su equipo disponga de la velocidad de papel de 100 milímetros por segundo y que ustedes se acostumbren visualmente a esa velocidad en pacientes con frecuencias cardíacas muy altas. Como ven, para poder medir el electrocardiograma, para poder analizarlo, para saber si esto es normal o no, o qué le pasa, la primera regla era dividirlo en tantas partes sencillas como sea posible y analizar cada una por separado. Lo dividimos en ondas, en segmentos y en intervalos. Lo segundo, teníamos que saber la escala de nuestro papel. La escala en vertical, habitualmente 10 milímetros por milivoltio, donde 1 milímetro es 0,1 milivoltios. Y también teníamos que saber la escala en horizontal. Si trabajamos en 50 milímetros por segundo, como los americanos, lo que va a ocurrir es que cada milímetro suponen 0,02 segundos. De tal manera que ahora, sabiendo qué ondas y qué sectores o qué partes del electrocardiograma tengo que analizar y cuánto valen en horizontal y en vertical, yo puedo empezar a medir. La onda R, por ejemplo, la tendría que medir desde el principio hasta el final, de tal manera que la onda R en este caso ocupa 1 milímetro de ancho, se mide siempre en la base, 1 milímetro de ancho es 0,02 segundos. De alto ocupa 4,5 y 5, 9,5, 9,5 y 4, 13,5. Es decir, aquí de alto tendría 13,5 por 0,1, 1,35 milivoltios. En este caso, mi onda R mide 1,35 milivoltios por 0,02 segundos. Ya sé medir la onda R, ahora solamente tengo que interpretar esos valores, pero ya sé tomar medidas de ondas, de segmentos y de intervalos que lo vamos a ver detalladamente a continuación. En los siguientes vídeos veremos cada uno de estos accidentes electrocardiográficos por separado. Cómo medir la onda P, desde dónde hasta dónde, cuáles son los valores normales y cuáles son los anormales y qué significan, y lo haremos para cada uno de estos accidentes. Onda P, intervalo PR, etc. Les veo en el siguiente vídeo. Gracias.